forma sencilla, de forma clara, en qué ha consistido esta crisis que todavía estamos sufriendo. Para ello nos ayuda Juan Ramón Caridad. Juan Ramón, ¿qué tal? Oye, muchas gracias, amigo, por compartir conmigo este tiempo y también pues todo lo que sabes de mercados y de economía. Me siento afortunada, gracias. Un placer, encantadísimo, de verdad. Bueno, siempre me has dicho que esto que estamos viviendo se apoya en tres crisis. Una crisis de liquidez, una crisis energética y la crisis que está por llegar a la de solvencia. Explícame primero por qué, en qué ha consistido esta crisis de liquidez. El principio del gran terremoto financiero que hemos vivido se genera la noche del 18 de marzo, cuando las grandes corporaciones, las grandes empresas estadounidenses se dan cuenta que va a haber en un primer momento una sola semana de cierre y agotan las líneas de crédito de los bancos, hacen acopio de una liquidez brutal y como no tienen suficiente con las líneas de crédito, empiezan a vender fondos monetarios, los activos teóricamente más seguros, de una manera muy agresiva. Cada empresa gorda, 5.000 millones, 8.000 millones, 3.000 millones, ese volumen brutal de necesidad de vender, de dame liquidez, dame cash, dame dinerito, porque lo quiero para mañana, provoca una turbulencia tremenda en ETFs, en fondos, en todos los activos teóricamente seguros, y ahí es donde se inicia un problema que no tiene que ver con la calidad del activo, que no tiene que ver con cuánto va a durar la crisis, que tiene simplemente que ver con yo mañana en 24 horas o yo dentro de X minutos tengo que deshacer tantos miles de millones, ¿quién me los va a comprar y a qué precio? Y por eso los bancos centrales empiezan a actuar, sobre todo la Reserva Federal de Estados Unidos, con rapidez y también los gobiernos empiezan a actuar, sobre todo el de Estados Unidos, con enorme rapidez para soltar liquidez a las empresas, a los mercados y también a las familias de forma directa. Claro, esa noche se producen cosas, o el jueves y el viernes de esa semana, o sea, el 19 y el 20, ocurren fenómenos que no habíamos visto ni en la crisis subprime, ni siquiera, había que remontarse, ni siquiera en la crisis asiática a finales de los 90. El que activos como la deuda de las agencias norteamericanas que tienen acceso ilimitado al tesoro o directamente son gobierno de Estados Unidos o los municipales, los estados, el estado de California, el estado de Washington, que su deuda empieza a tener caídas brutales y haya momentos donde se hace ilíquido, obviamente hizo saltar automáticamente a la Reserva Federal, inundó de liquidez el sistema y lo que fue muy sorprendente es que no bastó para frenar eso y tuvo durante los días siguientes que ir ampliando las líneas de liquidez hasta prácticamente abrirlas a la renta fija corporativa. Pero en todos esos días y en todos esos momentos hay que pensar de una manera muy sencilla que un ETF es un producto que promete liquidez intradía, que un fondo de inversión promete liquidez diaria o semanal y que un hedge fund pues tiene también sus compromisos y su apalancamiento. Cuando de pronto todo se deshace de golpe, todos tienen que salir a vender y ¿quién compra? Pues ahí es donde han tenido un papel vital los bancos centrales para calmar al mercado. Bueno, y lo han conseguido. Los bancos centrales han actuado de manera adecuada para evitar pánico en el mercado, porque sí que vemos mucho nervio, un zarpazo bastante importante, pero luego los mercados han recuperado y han visto que el dinero fluía, que no había ningún problema. Sí, en lo que se refiere a liquidez, y por eso es muy importante, yo creo, lo que tú decías de tres crisis. Lo que ha hecho un banco central es, estos activos me los compro, estos activos aquí tienen líneas de crédito ilimitadas, señores, sírvanse y compren y saquen partido de ello, va a haber trillions a su disposición, y hay otros activos que consideró que no era necesario rescatarlos porque tenían unos colaterales, unas garantías. Lo que consiguió es que en los momentos malos de marzo tú podías tener un bono y como garantía el Rockefeller Center, y como nadie se atrevía a comprarlo, por si acaso mañana le pedían a él venderlo y no había a quién colocárselo. Esa crisis se ha disuelto completamente, pero lo que es importante entender que todo lo que ha ocurrido en renta fija corporativa, la Fed no lo ha rescatado, no lo ha comprado. Te ha dado dinero a ti, si fueras un gran fondo, para que compres lo que quieras. Pero si hay impagos, si hay morosidad los próximos meses, entonces habrá que ver o habrá que tener mucho cuidado porque muchas de esas compras se han hecho pidiendo prestado dinero a la Reserva Federal y tomando posiciones. Por eso es una crisis completamente distinta. Una es no tengo pasta
para afrontar los reembolsos, totalmente distinta a cuál es la calidad de lo que tienes dentro y cómo va a afectar todo lo que pueda venir después. Vino después la crisis energética, cuando vimos una noche el petróleo caer en negativo a menos $37, que yo apagué y volví a encender la pantalla porque pensé, esto, como dicen mis hijos, mi ordenador se ha bugueado. Sí. Y ahora ha habido momentos la semana pasada donde había casas que hablaban de 190 y casi tienes que volver a apagar el ordenador y entre medias no sabes muy bien por qué. Lo que es importante entender es que lo que reflejó esos menos $37 no era que la crisis fuera a ser brutal o no era un tema puramente de que no se descontara que vayamos a volver a crecer nunca más. Lo que se pegó un palme tan brutal fue el primer vencimiento, el petróleo que iba a liquidarse a final de ese mes. Si tú mirabas el precio del petróleo a 3 meses, a 4 meses, a 5 meses, veías que la caída no era tan brutal, prácticamente el petróleo se mantenía muy estable. Lo que ocurrió ahí fue que mucha gente en el mercado empezó a pensar, ¿qué voy a hacer yo si no puedo vender ese petróleo y me mandan los barriles de petróleo a casa? ¿Qué pasa si se liquida efectivamente ese petróleo? Normalmente existen unos grandes almacenes que se llaman Cushing en Oklahoma o las propias petroleras que te recompran. Pero el que de pronto se parara y que todo el mundo tuviera el miedo, el ay, ay, que como me quede con esto, me entregan el petróleo dentro de un mes, fue lo que provocó que se hundiera. Pero también es importante entender que eso no tiene tanto que ver con un tema de cuánto de gorda puede ser la crisis, es mucho más un tema de quiero deshacerme de algo porque no puedo asumir el recibir petróleo cuando yo lo que me dedico son activos financieros. Es un tema muy técnico que Arabia Saudí, Rusia y sus peleas tuvieron que ver, que el que Estados Unidos tuviera que mediar y que México no aceptara muchas veces el ajuste y que se tuviera que retrasar el ajuste 2 meses también, pero fue un tema también técnico de liquidación del primer vencimiento, no fue un Ya. tema de recesión. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué es lo que van diciendo los próximos vencimientos? ¿Se ha superado esa crisis energética? No, los próximos vencimientos, y un poco por los acuerdos que está habiendo a nivel geopolítico, por la restricción que está habiendo sobre todo por el lado de la oferta y porque la demanda se vuelve a reactivar, se ve un petróleo entre 40 y 50. O sea, no se espera un escenario cataclístico, porque es verdad que en parte lo que se está descontando es que no vuelve a haber confinamientos, que sea mayor o menor los impactos de los rebrotes, en lo que son los grandes polos de crecimiento, Estados Unidos, Europa o China, cualquier confinamiento es parcial y no volveríamos a un escenario pues tan duro como se ha vivido en los últimos meses. Y luego, tú dices que lo que está por venir es una crisis de solvencia. ¿Me lo puedes explicar, por favor? Claro, a partir de ahora, vamos a ver, antes del coronavirus tampoco crecíamos para echar cohetes. O sea, a nadie se le escapa que antes no era una fiesta. Y obviamente a partir de ahora, después de una caída de un menos 10%, el que uno recupere un 5% solo significa que has recuperado un tercio de lo que caíste, porque la base es más baja. Pero las medias son engañosas. Habrá sectores que van a estar muy perjudicados. Nosotros en España no es lo mismo una economía muy ligada a servicios, a contacto humano y a turismo, que una economía mucho más digitalizada. El que pueda haber perdedores o que en el mundo post-COVID que no habrá mucho crecimiento, habrá muchos sectores que todavía tengan más dificultad, en un mundo donde vamos a estar todavía más endeudados y donde obviamente puede haber tensiones proteccionistas en algún momento, es donde puede empezar a haber mucha dispersión, mucha discriminación y que el Banco Central dijera un día yo doy dinero para que te compres lo que quieras, no te arregla a ti a que dentro de un año, 2 o 3 como empresa crezcas. Eso es lo que denominamos crisis de solvencia. Es, yo no digo que no vayas a estar aquí, pero dentro de 2 años, con los nuevos crecimientos que va a haber y con los nuevos patrones de consumo, tu empresa vas a tener la capacidad de, si antes no se crecía y luego es probable que tampoco crezcamos a una velocidad astronómica, aunque los porcentajes nos engañen porque son sobre bases más bajas, eso es un poco lo que genera la confusión ahora y el miedo.
Entonces, el escenario que estás pintando es bastante negativo, ¿no? Vamos a tardar bastante tiempo en volver a los niveles precrisis y vamos a salir, no sé si más perjudicados por el alto endeudamiento y por los elevados déficits o más reforzados porque aprenderemos, apostaremos por, aquí en España, menos servicios, una economía más competitiva, más tecnológica y por lo tanto más sana creciendo. Ya estoy soñando. Sí, más reforzados es un sueño. Que vamos a pasar 2 o 3 años recuperando para volver a los niveles actuales, da igual el economista con el que consultes, ahí. Lo que es importante a día de hoy, para ser muy justo, y es que va a haber rebrotes, con qué intensidad, va a haber mutaciones de virus, en qué regiones, no es lo mismo que ocurra en un sitio o en otro. Esas son interrogantes que a día de hoy no se pueden resolver. Es exactamente igual que decir, oye, si a mí me metes debajo del agua, ¿tú tienes un problema, Juanra? La respuesta es, depende de cuánto tiempo esté debajo y depende de si tengo bombona de oxígeno. Cómo de grande es la bombona, o sea, cómo de digitalizada está tu economía, pues eso es muy importante. Cómo de capacidad pulmonar tenga yo, pues también es importante. Si estoy poco tiempo bajo el agua, pues salgo y no me pasa nada, pero si me paso 5 minutos, pues voy a salir moradito. Como me pase 7, ya no hay solución. O sea, las cadenas productivas, como se alargue esto, por eso es tan importante que no haya rebrotes, que no haya otra vez ralentización, porque una aerolínea puede soportar costes hasta un límite, pero a partir de ese límite se acabó. Una compañía tiene margen de maniobra, entonces, como la asfixias un poco más, hay un punto donde se rompe. Eso es lo que da mucho miedo y eso afecta muchísimo a cualquier previsión de recuperación. Oye, ¿cómo estás viendo el comportamiento de los mercados? ¿Te parece totalmente lógico con ese repunte del Nasdaq que este año está en positivo con subidas a doble dígito? ¿Te parece lógico también que Europa vaya muy por detrás porque tiene un peso de la tecnología mucho menor y tiene un mayor peso en aerolíneas, en automóviles y una industria mucho más intervenida? ¿Te parece lógico el comportamiento de los mercados en esta crisis o te ha sorprendido por algún lado? Eh, Para ilustrarlo un poco, en las últimas semanas los bancos centrales han puesto encima de la mesa tanto dinero casi como una nueva Reserva Federal. O sea, si la Reserva Federal antes tenía un balance, depende de los momentos, pero entre 3 o 4 trillions, ahora se ha ido a 7 trillions. Si el Banco Central Europeo ha incrementado en 1,5 trillón más, para que el trillón es un billón en español, es exactamente igual que el PIB de España. O sea, si de pronto en semanas se crea un volumen o se emite un volumen de dinero equivalente a lo que antes era el balance de la Reserva Federal, pues es un montón. ¿Cómo de grande es ese montón? Un montonazo. ¿Cómo eso afecta a los mercados? Pues obviamente con todo el optimismo y la euforia que ese montonazo corresponde. Si encima hay estímulos fiscales, si encima durante unos cuantos meses, trimestres o años el déficit, pues decimos que pulpo es animal de compañía y vale todo, pues lo que el mercado ha reflejado es que unos estímulos brutales se han puesto encima de la mesa hoy y además eso permite que determinados activos tengan un comportamiento espectacular. ¿Eso es previsible? Pues en función al volumen de dinero que se ha puesto encima de la mesa, sí. Pero lo que es importante entender es que a partir de ahora lo que va a condicionar muy mucho ya no es solamente un tema de te doy un empujón y da igual que estés fuerte o medio muerto o que rebotas. Ahora, a partir de ahora, se empieza a ver mucha dispersión, que es una palabrita que está muy de moda, pero lo que quiere decir es que si antes lo que marcaba mucho en el mercado era tecnología en Estados Unidos, pero en Europa, sobre todo lo que gustaba eran empresas poco volátiles y empresas que generan dividendos, porque era como el sustituto perfecto de la renta fija. Ahora se está viendo que en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Japón, lo que está teniendo un mejor comportamiento están siendo todas aquellas compañías que su capacidad para generar ingresos, su capacidad para crecer en estos meses esté por encima del coste de su deuda. Claro, es lo que me decías el otro día, que hay una dispersión en regiones, en sectores y en índices. Y parece que lo que está funcionando es lo que vosotros llamáis el quality growth, ¿no? Empresas que son capaces de generar ingresos en un entorno de muy bajo crecimiento, en un entorno muy complicado, y no hay más. Ahora, ¿quién se puede generar su propia demanda o qué focos o áreas de la economía pueden seguir teniendo una demanda sólida?
para que todo el mundo lo entienda. Claro, la industria del lujo, pues al final tiene un segmento de clientes que tiene o es más insensible a lo que es el ciclo económico. Todo lo que es economía digital, formación online, todo eso pues es más insensible a que haya un rebrote o no de coronavirus. El que una compañía tenga capacidad de crecer los próximos años y lo esté haciendo a un nivel más alto que el coste de su deuda, que ha bajado un montón, pero que tú seas capaz de crecer es lo que ahora mismo está de verdad marcando las diferencias en los mercados, y por eso es un año tan de gestión activa y por eso de pronto hay gestores que lo están haciendo increíblemente bien. Son igual que hace 2 años, pero ahora se reconoce eso. Bueno, ahora se nota y ahora se valora esa gestión activa, buena gestión activa. Juan Ramón Caridad, seguiría contigo mucho tiempo, pero ya sabes que esto es limitado. Un placer, nos has dado una gran lección de economía y de mercados. Un placer. Gracias y hasta pronto. Gracias. Chao, chao.